Hay unas iniciativas interesantes y a partir de mañana, Julio, va a haber una conferencia de seguridad en Múnich que pudiese definir lo que se conversó ayer miércoles con el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Yo no estoy tan optimista por algunas cositas que no me cuadran, pero yo diría que es una noticia en desarrollo. Sí, eso se está ventilando en estos momentos y el presidente Trump puso un comunicado en su cuenta de X, que nosotros, si lo tenemos disponible, que nos gustaría pues colocarlo para que lo podamos leer en su contexto y establecer también hacia dónde se dirige lo que sería esta iniciativa para eliminar en este momento la cruenta guerra que está acabando tanto con Rusia como con Ucrania, que a Rusia no le ha sido tan fácil vencer a Ucrania, a pesar de que en principio se decía que Rusia aplastaría esta nación, entre otras cosas por tener un presidente que pasa de actor cómico a dirigir los destinos de un país y que se supone que no tenía quizás el bagaje ni las estrategias necesarias para meterse en un conflicto bélico con una nación tan poderosa como Rusia. Sin embargo, el apoyo de los Estados Unidos ha sido crucial en esta jornada y, entre otras cositas que se han estado ventilando allí a nivel bélico, no ha sido tan fácil para Rusia colocarse por encima de esa nación. El comunicado del presidente Trump dice así: acabo de mantener una larga y muy productiva conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Hablamos de Ucrania, Oriente Medio, energía, inteligencia artificial, el poder del dólar y otros temas. Ambos reflexionamos sobre la gran historia de nuestras naciones y el hecho de que luchamos juntos con tanto éxito en la Segunda Guerra Mundial, recordando que Rusia perdió decenas de millones de personas y nosotros también perdimos a muchas otras. Hablamos de las fortalezas de nuestras respectivas naciones y del gran beneficio que algún día obtendremos al trabajar juntos. Oigan bien, Pero primero, como acordamos los dos, queremos detener los millones de muertes o las millones de muertes que están produciendo en la guerra con Rusia-Ucrania. El presidente Putin incluso utilizó mi lema de campaña, que es muy fuerte: sentido común. Ambos creemos firmemente en él. Acordamos trabajar juntos, muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno. También acordamos que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato y comencemos el llamado al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación. Algo que haré ahora mismo. He pedido al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al asesor de seguridad nacional Michael Waltz y al embajador y enviado especial Steve Witkoff que dirijan las negociaciones que, estoy convencido, serán un éxito. Millones de personas han muerto en una guerra que no habría sucedido si yo fuera presidente. Pero sucedió lamentablemente, por lo que debe terminar. No se deben perder más vidas. Quiero agradecer al presidente Putin por su tiempo y esfuerzo con respecto a ese llamado y por la liberación ayer de Mark Forget, un hombre maravilloso al que saludé personalmente anoche en la Casa Blanca. Creo que este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa. Espero que pronto. Se dice que la reunión de Medio Oriente es muy probable que allí se vean las caras, Putin y el presidente Trump nueva vez, y que inicien estas negociaciones para evitar el fin de la guerra, para evitar ya que continúe muriendo más gente y que pudiera ese conflicto tener un final feliz y que cada uno siga trabajando en función del desarrollo de sus naciones. Sí, yo creo que es una posición inteligente del presidente Trump, que contrario a lo que mucha gente piensa, lo que ha tratado es evitar guerra. Inclusive durante su primera gestión, él no inició ninguna guerra, aunque se pinte a los republicanos como los belicistas y eso, pero la experiencia ha sido otra. Lo que a mí no me queda claro. Ahora él apela, ¿verdad?, a los puntos que hay en común. Habla inclusive de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvieron luchando uno al lado del otro. Hablan de los objetivos comunes que se supone que deben tener ambos como grandes potencias. Sí. Aunque hay, como dice Javes, algunos aspectos que hay que limar, pero precisamente para eso son las negociaciones, porque no se habla de que se ha arribado a un acuerdo definitivo, sino que existe en ambos presidentes las dos principales potencias belicistas del mundo. Rusia hoy en día
se diría que va adelante en la carrera armamentista, que tiene claro, equipos bélicos más sofisticados, más avanzados que los mismos Estados Unidos. Y por eso eso se debe precisamente ese desbalance que se advertía en la guerra con Ucrania, un país que no tiene los recursos ni económicos, ni bélicos, ni de ninguna otra naturaleza que tiene Rusia. Sin embargo, ya va por 3 años la guerra. El hilo que yo no termino, Julio y Don Tuto, de anclar, es que esa llamada coincide con la visita del secretario del Tesoro en Estados Unidos. Sí, eso que tenía la intención de acordar un acuerdo con Ucrania para comprarle minerales de tierras raras a cambio de una defensa frente a Rusia. Entonces, ojo, eso dice las informaciones. Bensett quería o tiene la intención, porque a partir de mañana se va a terminar de acordar de eso, donde va a estar presente el secretario de Estado y J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves una iniciativa, como dice Don Tuto, muy bien, y uno tiene optimismo frente a eso, pero tú también ves entonces que Estados Unidos se pronuncia y dice: véndeme minerales, yo te defiendo frente a Rusia. Si tengo necesidad de hacer una defensa ¿cómo tengo necesidad de defenderte frente a una nación con la cual tengo la intención de poner fin a un conflicto? Pero vamos a ver este fin de semana cómo se da eso y en qué termina realmente. Porque sí hay un interés totalmente, la gente lo tiene que saber, hay un interés muy marcado por Estados Unidos. E incluso se ha dicho de la misma Rusia, de las tierras o los minerales que tiene Ucrania, el litio sobre todo. Sí, pero hay una situación ahí, es que Estados Unidos estaría apoyando a Ucrania, o ha estado apoyando de manera financiera y en armamento a Ucrania en la guerra contra Rusia. Entonces, si se ponen de acuerdo y logran una negociación para el cese al fuego, y que esto dé al traste también con una negociación comercial, sea beneficioso para los 3 países. Ojalá. Especialmente para los Estados Unidos, que está haciendo la mayor erogación de dinero en estos momentos en ese conflicto bélico. Y se ha quejado también. Sí, precisamente por eso. Nadia Andújar, bienvenida. Buenos días a todos los amigos. Un poco apaleadita, pero por aquí estamos. Qué bueno que usted se integra y que engalana este set. Muchas gracias. Sí. Fíjense, respecto al tema que está en cuestión, no es un secreto para nadie que la administración de Trump ha estado más cercana a la política exterior de no conflictos bélicos, como bien resaltaba Don Tuto y tú, Julio. Pero además, en el caso específico de Donald Trump, ha sido más fácil el entendimiento de Rusia con Estados Unidos en la gestión de Trump y ahora nuevamente que con los demócratas. De hecho, yo escuchaba a alguien a propósito de esta intención de conversación para llegar a acuerdos de una posible paz, que comentaba de que, de ser así, sería un duro golpe para la Unión Europea, porque Putin estaría dejando de lado a la Unión Europea dentro de este proceso de negociación, dándole, digamos, esa capacidad de mediación a los Estados Unidos. Pero el hecho es que los rusos, o por lo menos la administración de Putin en su política exterior, ellos nunca se han visto como parte de la Unión Europea. De hecho, ellos hacen un énfasis en que ellos no son europeos, que son rusos, y hacen mención a una serie de condiciones y de características en cuanto a su extensión territorial, su cantidad de... Un híbrido. Su densidad poblacional. Claro, pertenecen sus recursos, su capacidad armamentística y una serie de cosas donde ellos señalan que superan a todos los países de alguna manera que conforman la Unión Europea como tal. No es que ellos tengan diferencias ni mucho menos, pero ellos entienden que sus conflictos y sus situaciones y sus mediaciones y toda su política exterior la manejan de manera independiente, como Rusia, en un momento como lo que fue la Federación Soviética, ahora como la Federación Rusa de países. Yo entiendo que de arribarse finalmente a un acuerdo beneficiaría a todo el mundo, porque hay que recalcar que los problemas que tiene la Unión Europea con Rusia obedecen precisamente porque los europeos han estado secundando la posición de los Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania. Que ha sido de alguna manera... Se han hecho causa común con los Estados Unidos en la medida que esas tensiones desaparezcan
o se disientan un poco, pues la misma situación. El clima diplomático mejora en toda Europa. Independientemente de los beneficios que eso traería, los beneficios económicos que eso traería. Y la tranquilidad del mundo, además. La tranquilidad, exacto, el sosiego que eso provocaría. Porque hay que decir, aunque muchos internacionalistas dicen que no, a mi parecer, y es mi opinión muy humilde, de que ciertamente hubo injerencia por parte de Estados Unidos en ese conflicto bélico, claro. Porque aunque usted no tome una posición, digamos, en términos diplomáticos, o de usted decir que me voy 100% a banda de uno de estos países, usted estaba financiando. Pero claro, o sea, uno de los países, yo no te doy, pero te doy para que compren, para que tú me des a mí. Tú estás financiando para que tengan armamentos y puedan hacer frente y aguantar, digamos, ese conflicto bélico y que se prolongue, que dicho sea de paso, si bien es cierto que en Ucrania hay una situación bélica y demás, también ya hace tiempo que ahí se debió pedir una tregua para que se llamaran a unas elecciones y tal vez nuevos actores pudiesen tener mejor capacidad de negociación y fueran menos hostiles hacia la administración de Putin. Sí, pero es que no hay condiciones en Ucrania en estos momentos. No, claro que no, por eso dije, debió tal vez buscarse un bajadero, llamarse a una tregua, solicitar a través de organismos internacionales, que aunque no fuese posible, por lo menos se viese la intención. Si se hace, mira Nadia, bajo ese contexto, es prácticamente imposible que se vaya a una elección o a un cambio de mando. Aunque se quiera. Aunque se quiera, un cambio de liderazgo en estos momentos, porque no hay condiciones ni económicas ni sociales para que esto se dé. E incluso el mismo liderazgo ucraniano no está en disposición de asumir esas posturas porque no hay garantías. No hay garantías. Y si cambia, por ejemplo, el liderazgo que tiene Ucrania en este momento, encabezado por el presidente Zelensky, que quizá no sea el mejor de todos, pero es el más apropiado para los fines, si cambia de norte automáticamente, sería provechoso para Rusia y puede desencadenar un conflicto más grande. Es que en los contextos de guerra no se cambia de liderazgo. Sí. No, claro que no. Se fortalece. Ahora, yo entiendo el punto de Nadia. Yo me voy desde el punto de vista del papel que ha jugado Putin, sobre todo presionando para que se violen acuerdos internacionales existentes desde cuando se disolvió la Unión Soviética, que es con el tema del no ingreso de países que pertenecieron a la Unión Soviética a la OTAN. Y es para lo que precisamente Putin, desde uno de sus argumentos, ha estado presionando y lo que ha solicitado precisamente a países de la Unión Europea y países miembros, incluyendo Estados Unidos. Entonces, eso hace ya de por sí un poco más difícil el hecho de que pudiesen sentarse sobre una mesa a negociar, o en su defecto de no hacer un proceso electivo, por lo que conocemos históricamente y que puede ser imposible, tratar de buscar dentro de ese anillo de gobierno que él tenga o de liderazgo, alguien que sea menos hostil para la parte de Rusia, para que pudieran sentarse sobre la mesa. Fíjate que cambia Estados Unidos de administración, llega, digamos, de alguna manera un viejo amigo de los Estados Unidos, de Rusia, o por lo menos una persona que ha mantenido ciertas relaciones de cordialidad dentro de la diplomacia, para poder conseguir que se puedan sentar sobre una mesa a empezar un proceso de negociación. Mira, eso salvando la distancia, tiene cierto nivel de similitud con lo que está ocurriendo en Israel. Benjamín Netanyahu debió abandonar el poder hace tiempo, pero por la situación con Gaza, amparado bajo estas circunstancias, entonces le ha dado continuidad a su mandato y ha revalidado su liderazgo. Antes de la guerra con Gaza, estaba en un declive seguro. Eso le vino como anillo al dedo. Un declive. Él está en un declive, él tiene un conflicto interno incluso con su partido, pero lamentablemente, dada la circunstancia, no es prudente que se haga un cambio de manera repentina para la recomposición de ese país. Incluso ya se está hablando que con el final de la guerra en Gaza, como lo anunció Trump, que va a llover fuego si ellos no ceden ante esa situación, entonces aquí pudiera culminar con un cambio inmediato
de mandato de Benjamín Netanyahu hacia otro liderazgo. Que sería peor, Julio. No, sobre todo... Sería peor no que solo Netanyahu, peor, porque no. quien quiere quitar a Netanyahu Ajá. tiene la intención de borrar Gaza. Pues vamos a estar claros en algo. Quien lo adversa dentro del partido Sí. y quien pudiese hacer una transición Es más Es más radical. drástico. es más radical. drástico que él, Sí, más radical. porque es más ideológico incluso que ese señor. Y él está violando, y ahí voy con el tema de Donald Trump. A mí no me cuadra ese respeto internacional de Donald Trump cuando Donald Trump está incitando a que en Gaza se violen todos los derechos habidos y por haber en materia internacional, hacia un desplazamiento de los palestinos a Jordania y a Egipto para construir Riviera de Oriente. La Riviera de Gaza. Que no lo entiendo tampoco, porque eso le daría incluso a China entonces. Es un punto de vista mío, no sé qué piensan ustedes. Acá entra Taiwán. Eso le daría a China entonces luz verde. Bueno, si tú precedente. eres el, Sí, si vamos tú a eres el borrar def- Taiwán. si tú eres el defensor de Taiwán, por Ajá. así decirlo, y tú tienes una injerencia por allá, bueno, pues yo por aquí imagino que tendré las puertas abiertas. Entonces, ese tema de aquel lado del mundo está un poquito complicado, pero bueno, vamos a seguir optimistas. Lo grande- Pero caso- aunque se habla básicamente de la guerra de Ucrania y Rusia, yo creo que esas conversaciones abren las puertas A muchas que cosas. hayan entendimientos en otros conflictos en otras partes del mundo. O sea, porque es un inicio, yo creo que en ese sentido es que debemos ver con optimismo el inicio de esas negociaciones. Naturalmente, el entorno mundial es muy difícil y requiere de que cada una de las partes envueltas ceda un poco en lo que le corresponde, ¿verdad? Pero yo creo que el mundo debe ver, yo insisto, creo que el mundo debe ver con optimismo el inicio de estas negociaciones, porque ni siquiera eso se había producido en los últimos años. Bueno, Y seguimos padeciendo todos las consecuencias económicas de esa confrontación. Ay, sí. Y se siguen perdiendo millones de vidas humanas. se hablaba de que una es lo más escalada importante. incluso nuclear. Exactamente, y se alivian las tensiones de que el asunto pudiese recrudecerse en cualquier momento. Yo creo que en ese sentido debemos ver con cierto optimismo, con ciertos rayos de esperanza, Sí. de que nosotros en un futuro relativamente cercano, porque tampoco se está hablando de que eso va a suceder de hoy para mañana, golpe y porrazo. que nos vamos a sentar y bueno, sí, No. ya nos damos la mano y se acabó todo, No, que- porque hay demasiados intereses envueltos en esos conflictos. No.